Tener un bebé prematuro en nuestro país implica padecer en carne propia las carencias de nuestro sistema de salud pública. Los padres de niños y niñas que nacen antes de tiempo deben absorber millonarios gastos porque nuestros hospitales no cuentan con todos los insumos y medicamentos para atenderlos. Evelyn González es la presidenta de la primera asociación de padres de bebés prematuros del país. Su hijo fue uno de los 8.000 niños y niñas que nacen antes de tiempo cada año en Paraguay. Cuenta que debido a todas las necesidades que le tocó sobrellevar en los hospitales, decidió formar esta organización para brindar contención y ayuda a las familias que pasan por lo mismo. Pasé por la dura experiencia de tener un bebé prematuro. Mi hijo nació de 31 semanas, que son 7 meses, con 1,5 kilos. Nuestra mayor osadía fue conseguir una cama de terapia intensiva. Eso fue lo más grave que yo pasé con mi hijo, pero que de eso dependía prácticamente su vida. Le tuve aquí en Fernando de la Mora y se consiguió la terapia en la ciudad de Coronel Oviedo mediante una orden fiscal, que muchas veces también eso como que se tiran un poco la pelota, que no dan, que todo un tema, es verdad, todo un protocolo. Pero gracias a Dios se pudo conseguir rápido dentro de todo otra vez. Patricia recuerda que tuvo que gastar mucho dinero durante el tiempo que su hija permaneció internada. Solamente un preparado de nutrición parenteral puede llegar a costar alrededor de 1,5 millones de guaraníes. Y yo en mi estadía, la verdad que prácticamente yo le digo que fue mínima porque gasté más o menos 3 millones, ¿verdad? Pero conozco varias situaciones que gastaron hasta inclusive mucho más, hasta me atrevo a decir hasta 50 millones. Mucha escasez en cuanto a insumos y eso, ¿verdad? De repente a veces nosotros sí conseguíamos, ¿verdad? Pero hay veces que donde teníamos que comprar, ¿verdad? Como la bolsa PNT, por ejemplo, que es una bolsa parenteral que necesitaba ella. Ella utilizó 21 días y de las cuales 10 días creo que conseguí y el siguiente ya tuve que comprar, ¿verdad? Pero son situaciones donde vos entras en una desesperación y no sabes qué hacer porque tipo estás atada de las manos. La asociación reclama al Ministerio de Hacienda liberar fondos para comprar un medicamento vital para los prematuros, que ronda 18 millones de guaraníes cada dosis. Y la falta que está haciendo ahora es la vacuna Palivizumab, que algunos niñitos que forman grupos de riesgo están necesitando esa vacuna. Son 5 dosis y para aplicarse en otro lado tiene un costo muy elevado, muy elevado. Estamos hablando de millones y una familia de escasos recursos no va a poder cubrir eso, ¿verdad? Y acudimos a las autoridades para que puedan liberar y los niñitos puedan recibir su dosis. Para formar parte de este grupo pueden comunicarse al 0984-320-421 o visitar a la página de Facebook de la Asociación de Padres de Bebés Prematuros.